Bienvenidos, yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto es Nos Tocó Juntos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el mundo drag entre arte y negocio. Vamos a estar abordando cómo transcurre la figura drag a lo largo de la historia. Desde comienza como un recurso teatral y de supervivencia subterránea hasta convertirse en un fenómeno cultural y de alcance global. Así que prepárense, siéntense y tomen nota. Esto es Nos Tocó Juntos y comenzamos. Bueno, pues buenas noches. Nuevamente estamos ya en nuestro nuevo horario de domingo y pues arrancamos. Nosotros dos en realidad no consumimos mucho drag. No. No somos como fans ni estamos tan metidos en el mundo drag, pero sí tenemos amigos que sí consumen mucho y además también curiosidad, pues principalmente de saber qué es, por qué existe, dónde, o sea, por qué empezó esto, cómo surgió y cómo ha logrado convertirse en un negocio pues multimillonario. Sí. O sea, lo primero es como hay que resaltar que hay muchas cosas que pueden llegar a ser especulativas, ¿no? Porque estos tipos de fuentes históricas, por ejemplo, cuando tú vas a recabar y reunir los inicios de uno, es que vienen de bien atrás, de la parte de la historia, ahora sí que no tan reciente, no de los últimos 50 años, sí, y son, al ser grupos de minoría, pues sí como que queda muy opacado y muy difuso entre cuándo comienza puntualmente algo. Sí. Pero bueno, tomando en cuenta varios escritos y varios artículos de History, me parece que sí, History, de su revista, te dice que hay suposiciones de que venía desde la antigua Grecia y de Roma, donde los papeles femeninos eran encarnados por hombres, porque las mujeres no tenían derecho actuar, de hacer ningún tipo de performance. De manera paralela a la antigua a la Grecia, ¿no? Y a la Roma, venía el teatro japonés, que tiene un nombre medio complicadillo de pronunciar, pero bueno, estaba el teatro japonés y la ópera china, que daban pues también los roles femeninos a personajes masculinos para que lo interpretaran. Y entonces ellos hacen como un tema de todo un arte y todo un espectáculo de la imitación del otro. O sea, cómo el hombre imitaba a la mujer. Entonces, por ahí se comienza y se especula que ya venían los orígenes. Ahora, según la tesis doctoral de una artista drag que hizo su doctorado en musicología centrado en la historia del drag, Lady G, ella dice que los orígenes son más recientes y los hace como en la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX. Específicamente el término lo acuñan un dúo que era Bolton and Park, que describen su acto como drag. Y estaba relacionado o lo relacionan como al arrastrar, se ponían vestidos, no era la época era todo vestido, entonces estos vestidos tan largos que tenían que arrastrar como la cola del vestido, y de ahí era como que viene de la acción, ¿no? Del inglés, drag, de arrastrar. Entonces ahí es donde se acuña y está muy marcado como en las representaciones teatrales de Shakespeare, donde pues también sucedía lo mismo de que las mujeres no tenían como el derecho, el permiso para poder actuar, entonces los hombres tenían que hacer los personajes femeninos. ¿No? Y entonces como que era esa parte de las mujeres no pueden, necesitamos cumplir con ese rol dentro de la obra, y entonces era un hombre que emulaba una mujer, o sea, ya totalmente transvestido, ¿no? Vestido de mujer y todo. Se supone, ahora sí que en épocas más recientes, más contemporáneas, de las décadas de los finales del siglo XIX, o sea, 1888 por ahí, ajá, ¿no? Hay un personaje que marca como el inicio. De este personaje sí se tiene un reporte ya como más específico de The Washington Post,
que se llamaba William Dorsey Swann. Y él nace como esclavo en el 1858, o sea, ahora sí que pura mitad del siglo XIX, en Maryland, y es liberado tras la guerra de secesión. O sea, Él nace como un sí, esclavo. nace como en la esclavitud. Se abole la esclavitud y pues es liberado y pues hace su vida, ¿no? Este personaje, Swann, comienza a organizar bailes drag en el 1882. Los organizaba de forma secreta. Era algo que iba... A voces, sí, clandestinamente. Sí, muy, muy, muy clandestino, porque las personas que participaban en estos bailes corrían el riesgo de ir a prisión. Claro. Por temas de homosexualidad. ¿No? Leyes contra la sodomía. La historia de él sale en el 2005. Hay un historiador, Channing Joseph, que le encuentra este informe del The Washington Post del 13 de abril de 1888, que dice, y sí data de una redada policial en la casa de él. Y dice que el informe, habían 12 hombres de afroamericanos que estaban todos vestidos de satén y tocados, y probablemente competían algo como en un cakewalk, que era un baile parecido al voguing que los esclavos habían inventado para imitar a sus dueños de las plantaciones. Sí, o sea, era como una mofa que ellos habían inventado, donde se travestían, o sea, bueno. Sí, estaban travestidos completamente. Pero hacían como una pasarela imitando a los patrones, por decirlo así. Sí, que está relacionado a lo que posterior se conoce como el voguing. Con el voguing, que ya sí era, o sea, esto está ya más inspirado. Una era como los jeroglíficos egipcios y las portadas de las revistas de moda, estas modelos con que sus están como muy estilizadas y muy marcadas, pero de una forma inclusive muy exagerada. Ajá, y entonces el voguing es como esta imitación de este tipo de poses. Entonces era como algo así similar de lo que ocurría. Y bueno, esto se supone que en realidad es como que marca el inicio de un acto, de una festividad drag, como tal, de hombres vestidos de mujer, y pues desde el 1888. Él, aparte de toda esta celebración, ¿no? Que reunía, que era pues una reunión de comunidad, lo que hacía, pues obvio, va a prisión. Él hace todo lo posible porque varios de sus invitados no fueran a prisión, y pues todo obvio era pues bastante secreto. Y él, estando en prisión, en 1896 le escribe al presidente del momento, que era Cleveland, y solicita un indulto que evidentemente le fue denegado, pero donde él sí reflejaba y abogaba los derechos de reunión de la comunidad. Entonces él, desde las primeras personas que consta como el abogar por los derechos, o sea, no solo era un tema de nos reunimos y nos travestimos y hacemos una fiesta, sino había algo más profundo por detrás, ¿no? De cambios sociales. Luego de esta época, ya que hemos ya más entrado en los 1920 a 1930, y está el Hamilton Lot Ball, que era también conocido como pues un baile civil, donde se travestían, que ocurría de forma anual en el barrio de Harlem, en los Estados Unidos. Este baile, en el 1869, fue reconocido como el primer baile de travestis de la historia de los Estados Unidos. Ok. Es lo que se señala en histórico. Alcanza popularidad, evidentemente, durante los años 20 y principios de los años 30 nada más. Cuando ocurre el renacimiento de este barrio de Harlem, y comienza a traer otras figuras, ya no solo del mundo LGBT, sino otro tipo ya de figuras artísticas, del medio artístico, al barrio de Harlem, ¿no? Empieza a recobrar y tomar como un papel preponderante en el desarrollo cultural de la época. Eso atado a los Fancy Craze, que era como, fue una época, que lo que yo estuve investigando, que era como que fue una época de oro en la comunidad LGBT, como que no hubo esa persecución, esa criminalización. Entonces no había como muchos problemas si veías drag queens
en la calle y cosas así, no fue como, tuvieron, vaya, pues una pequeña época de oro hasta que en el año 1935 aproximadamente, los grupos católicos romanos en Estados Unidos que como que comienzan de nuevo a promover que era inmoral y chalala, ¿no? Y toda esta cantaleta de siempre. Y entonces sí se comienzan a promulgar, nuevamente retroceden y a criminalizar los actos, o sea, todo el tema de homosexualidad, incluido pues el travesti. Sí. El drag show moderno, como lo conocemos actualmente, se originó o tuvo como su boom. Ya venía como esta historia que tú estás platicando, ¿no? Sí, pero viene como lo de Swan, este personaje de la esclavitud, ¿no? Y ya llegas hasta estos finales, al comienzo de los 1900, ¿no? Ajá. Y entonces viene la ley seca y la Gran Depresión. Y entonces, en esas épocas, en Estados Unidos se prohíbe, hay una ley seca que era como la prohibición de muchas cosas, ¿no? Pero con esa prohibición se generan espacios que se llegan a llamar speakeasy, que son bares clandestinos, no sé, había una estética o había una peluquería, una cosa así, o sea, y entonces detrás de eso lo que pasaba era un bar, ¿no? Como todo era tan clandestino, necesitaban también esos bares generar pues espectáculo. Esos espectáculos eran conducidos o eran protagonizados precisamente por personas que se denominaron Fancy Craze. Ajá, los Fancy Craze. Ajá, que emulaban pues toda esta parte de lo femenino. Más afeminados. Pero ya aquí se era como más exagerado, más digamos como muy, muy, muy exagerado y generalmente tenía como esa parte de burlesque y de erotismo mezclado como con comedia y como con sátira dentro de todo ese pues, contexto que era un bar clandestino que existía. Así fue como se fue como desarrollando lo que hoy ya conocemos como un drag show. Que como que socialmente además fue marcado como con el renacimiento de Harlem en Nueva York, de este barrio que también fue un nuevo movimiento en los mismos años, o sea, un nuevo movimiento intelectual marcado por personas afroamericanas, sobre todo, que visibilizó y como que atrajo bastantes cosas, o sea, en formatos, o sea, culturales, de cinematográficos, culturales, artísticos, de forma general, ayudó de personas políticos afroamericanas. Y entonces, y eso además consigo no solo trajo personas afroamericanas, sino sí llegó a tener... Abrió un poquito más el espectro, porque ya personas adineradas blancas sí. Tenían contacto con ese tipo de subcultura que se había desarrollado. Sí, hubo como una ligera permisividad, ¿no? Me imagino que por todos los temas que venían aconteciendo de prohibiciones, etcétera, entonces era como... Fue un momento que se permitió, pero porque era un secreto a voces y tú hacías cosas también malas y yo voy a hacer mis espectáculos, ¿no? O sea, siento que fue como algo así. Como esa parte que viene caducando esto cuando también ya se acaba la ley seca, es derogada y entonces como que eso trajo consigo que de nuevo las partes conservadoras de la sociedad volvieran a influenciar para que todo este tipo de permisividad se acabara y limpiaran como la vida nocturna de las ciudades. Entonces, como que ahí sí data de que esto es como que se apaga y vuelve de nuevo a estar muy criminalizado y muy perseguido y como que se retrocede en lo que muy aparentemente parecía que había sido un ligero avance. De ahí, creo que otro hito que se marca ya más adelante, o sea, en los años, es la fundación de la Academia de Washington, que era como una academia drag, donde se reunían personas y entre distintas actividades, pues se enseñaba el drag y el arte del drag. ¿En qué época era? Como en los 61, ¿por ahí? 1961, data, ajá. O sea, organizaban certámenes de belleza, ofrecían un lugar seguro, un espacio seguro para poder actuar, te daban mentorías y había comunidad. O sea, ellos atraían a la comunidad para que admiraran los shows, los certámenes, etc.
Era como una comunidad, una red de apoyo, por decirlo así. Entonces, también... Porque si hay, no sé, bueno, si has visto, hay una serie que se llama Pose, Ajá. y hay también un documental que se llama Paris is Burning. Ajá. Paris Burning, Paris is Que de Burning. 1990 creo que es. Ajá. Hecho en 1990. Hecho, ajá. Y ahí, por decir, se conoce lo que ya viene siendo, bueno, surgen como las casas drag, que son House of Drag, o sea, y entonces es como si tú eras rechazado, o sea, en tu casa o cosas así, esos eran como espacios que Tus te refugios. acogían, principalmente pues por tu orientación sexual, por tu identidad sexual, entonces te acogían y era como una comunidad, o sea, ahorita que mencionas eso, Ajá. era como una comunidad donde pues realmente encontrabas personas más como tú y se hacía ya como, había la mamá, por decirlo así, que era como la Ajá. draga madre, y ella les enseñaba como entre muchas otras cosas, ¿no? Porque había jovencitos a lo mejor, o sea, gente muy, muy joven que los corrían al enterarse que tenían esas preferencias sexuales o cosas así, y que se quedaban en la calle y muchas veces eran acogidas por estas personas en, digamos que una casa como muy, ¿cómo se puede decir? Como... No, pues, o sea, una casa que se acondicionaba, pero de una forma muy improvisada. Sí, que ¿no? eran como si fueran casonas y dentro con muchos cuartitos y pues sí eran acoger a personas. Y entonces ahí ya vienen como estas agrupaciones que era como la mamá, y entonces enseñaba pues a sus hijos el arte drag, ¿no? Cómo maquillarse, cómo caminar en tacones, cómo comportarse. Y surge también como un movimiento como de competencias. Sí, como de certamen. De certamen entre varias casas, ¿no? Y entonces iban ganando esta reputación, iban como generando esa reputación dentro de ese como sociedad que ellos mismos tenían. Sí, que se habían creado. Ahora sí que, En esta academia, que pues más o menos yo probablemente haya sido como una agrupación de todo este movimiento social que iba por debajo, o sea, subterráneo a la cultura normal que iba caminando en la sociedad en esa época. Ellos hacen un fondo, hacen una asociación, y el fondo se llamaba Helping Our Own People, y juega un papel muy fundamental en la lucha contra el SIDA ya en los años 80. Si ya de por sí, o sea, se venían estas personas, estas casas de drag, venían acogiendo a muchos muchachos, muchos jóvenes, que es lo que se evidencia en documentales, en series, que tratan de remarcar esta época, que acogían a muchas personas jóvenes que, sí, no tenían cero aceptación y un lugar en el mundo, y le trataban de brindar un techo, habilidades, etcétera, sacarlos adelante, o sea, hasta de dónde podían trabajar o cosas así, cómo podían subsistir. Entonces, la fundación, o sea, ya venía toda esta cultura de comunidad que se había ido generando, y esta fundación que se había generado dentro de la academia, también ayudaba a estas personas. Hay testimonios de que literal la fundación nunca te dejaba abandonado. Y en la lucha contra el SIDA, que ya marca pues como 70, 80, sobre todo, que se vuelve fuerte, hay testimonios que te dicen de si tu familia te abandonaba y no te iba a enterrar, la fundación lo hacía. O sea, y no lo hacía solo si eran personas afroamericanas, latinas o grupos de minorías, sino con quien fuera. A ti te dejaban abandonado y podemos hacer algo por ti, y te ayudaban. Y eso, esta fundación cierra en el 2015. No encontré como por qué habían cerrado, pero pues se cierra en el 2015, y pues ahí acaba como una era que había que venía, bueno, desde los años 61 hasta el 2015, de cómo enseñar drag, de ese sentido de comunidad, que pues ahí pues concluyó. Y que en realidad, o sea, surge como una resistencia, ¿no? O sea, este movimiento, y se convierte ya en toda una
comunidad, ¿no? Como una parte de el mundo no me acepta como soy, pero en este pequeño mundo sí soy aceptado como soy, me acogen, me protegen, me enseñan y como que sí había una hermandad o hay una hermandad en este mundo drag de pues somos hermanas, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que de ahí también viene como mucho esos términos. De ahí también existe como el jazz mama en vez de decir yes, es como el jazz, ¿no? Y entonces empieza como a surgir cierto modismo, cierta comunicación, pues ahora sí que digamos como comunicación gay, ¿no? Sí, o sea, como ciertos términos que eran de la comunidad se habían ido generando. Ajá. Y de ahí nacen y de ahí surgen, ¿no? Esas cosas que actualmente, pues uno ya las ocupa de una forma más natural, de una forma de charla, inclusive hasta para burlarnos o como, ¿sabes? Entonces, de ahí nace esas cosas, pero pues esa es la historia que tiene como... Sí, el surgimiento y su historia viene como, o sea, con mucho dolor. Toda la fundación viene desde esa época hasta los 60, 70, 80, que ya como... O sea, tiene como todo este auge social, sobre todo de lucha social, porque pues ya en el 69 ocurren los hechos, ¿no? De Stonewall, que es cuando se comienza toda la parte de los derechos LGBT y se le comienza a dar visibilidad y a lo que caemos hoy en día como el Pride, que de hecho parte de la gente que lucha en estos sucesos porque eran esas personas eran drag y trans, incluso porque había mujeres trans que se presentaban como drag que luchan en los eventos de Stonewall. Entonces, pues es como esa parte significativa para todo el colectivo, como pues estas personas que eran una minoría que hacían, se convirtió ya como en una voz que exigía y decía, existimos y aquí estamos y somos también importantes y somos parte de la sociedad. Sí, aparte de lo que representó como movimiento cultural, porque sí, innegablemente fue un movimiento cultural, como movimiento social también fue tomando fuerza y sí ayudó en todas las luchas LGBT. Más, entonces, sí tiene mucha relevancia. Y ya hasta el 2009, ¿no? Que cae como, pasa a ser como un fenómeno cultural de índole mundial cuando aparece drag. RuPaul Drag Race, que ya sí cae como ya ahora en televisión. Sí, o sea, ya nos venimos ahora así como ya a 20 años para acá, o sea, 20 años de aquí para atrás, pues. Y sí, ya es otro tema, ¿no? O sea, de que nace RuPaul, bueno, nace me refiero a el concepto, ¿no? Él es un drag queen que como que empieza a darle ya más, como que, profesionaliza este arte, le empieza a dar como ya más figura, más estructura, y entonces lanza lo que viene siendo uno de los negocios más importantes de la... Sí, del drag, creo que del drag, ¿no? O sea, a nivel mundial lo más importante. Sí. O sea, digamos que hoy en día RuPaul es como las Kardashian de los homosexuales, ¿no? Sí, difícilmente, o sea, lo consumas o no. Sí ubicas más o menos qué es lo que es. O al menos has visto a lo mejor alguna vez alguna draga, has visto algún personaje, que sea un meme. Creo que el personaje central sí, muchas personas lo ubican. Pero hay gente que no, y entonces es como, pues ya llegamos a este punto donde empezamos a ver que también se puede hacer un negocio de esto. Sí. Y esa es como la otra parte que vamos a abordar hoy, que es, pues sí, como esta, o sea, no solamente es un arte, es toda una industria lo que hay, pues detrás, ¿no? O sea, hay inversión, hay gastos, hay estructura, se fue como, pues sí, como dándole todo esto forma. Sí, o sea, ahora sí que se profesionaliza y se convierte en todo un negocio porque Drag Race sí comienza a tomar tal relevancia
que hoy en día tiene, creo que son franquicias en más de 15 países, o sea, sí tiene números bastante interesantes y hace que todo este movimiento, todo este arte lo consolida y ya así no es como, ay, es un grupo de minoría, no, ya lo hace un fenómeno cultural a nivel mundial. Entonces, de hecho, hay como todo lo, más o menos estimaciones de cuánto se genera, hacen una conferencia, ¿no? El DragCon o algo así. El DragCon. Que creo que genera, que son 8 millones, sí, 8 millones de dólares en merchandising por edición del DragCon, con más de 100,000 asistentes. O sea, ya te dice, sí, hay todo un movimiento bastante grande y de visibilidad por detrás, no solo es... No solo es alguien que se está disfrazando o poniéndose una peluca, sino que ya es totalmente una industria que está generando muchos empleos, que también está generando nuevas formas de expresar. De expresión. ¿No? Porque estas personas necesitan, o muchas veces se les exige, pues que sepan cantar o que sepan bailar. Algunas hacen lip sync o como playback, pero también hay otras que pues sí desarrollan esa como vocalización, como para poder pues desempeñar un papel muchísimo más amplio. También va muy pegado como a las artes escénicas, ¿no? Sí, el baile. El baile. Y hay como toda una subeconomía que se genera a raíz de todo este, pues sí, como género, como todo este arte drag, porque pues está la gente, los que te venden y te van a preparar para coreografías, vestuario, todo el mundo del maquillaje, todo esto que se mueve por detrás que va acompañado del mostrar el drag. Sí, o sea, es como ya esta parte de hay maquillaje, o sea, y pues necesitan que sean buenos maquillajes por la cantidad de horas que se la pasan maquillados, ¿no? Yo por decir, tengo aquí un dato de que el salario promedio de una drag queen en Estados Unidos son $67,000. El promedio, ¿no? Pero ahí te va. Las ganadoras de RuPaul se ha reportado que pueden, obvio, ya contando entre sus salarios, sus ingresos percibidos al año, desde los $200,000, o no, desde los $200,000 hasta el $1,000,000 anual, contando patrocinios, viajes, o sea, giras, presentaciones, salidas en otros tipos de podcasts, entrevistas, etcétera. Todo lo que ellas logran cobrar puede llegar hasta el $1,000,000. O sea, sus ganadoras, que es lo que también habla del programa, como genera, ahora sí que como estrellas, ¿no? Así, no sé, de otros programas que hay de formatos similares que buscan talento, estas finalistas también las catapulta al estrellato dentro de la comunidad sobre todo, entonces pues ya acceden o generan ya ellos otro tipo de economía, que va muy en contraste precisamente con la mayoría de ahora sí de artistas locales que sin ni remotamente logran llegan a esos números y la inversión para este tipo de arte es bastante costosa. Sí, porque estás hablando de que hay drags que, o sea, en promedio pueden gastar entre 2,000 a 15,000 pesos por un show, ¿no? En todo lo que ellas implica, pues, una peluca, un maquillaje, muchas veces sus trajes están hechos, pues, generalmente a la medida, y entonces tienen que contratar o algún modisto, o muchas veces ellas también ejercen a coser, a hacer cortes, a diseñar todo su vestuario. Entonces, si no lo saben hacer, pues tienen que también contratar personas que les ayuden con esa parte, ¿no? Entonces, es una gran inversión, pero tampoco está tan bien remunerada, ¿no? No hay como, muchas veces en los locales es como te pagan con exposición, te pagan con, o sea, como, no sé, 500 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, pero no está regulado, vaya, no es como un trabajo que esté regulado, un trabajo que tú sepas que tiene un salario. Sí, que la remuneración está más estandarizada. Es muy a la buena del tipo de negocio que tú te vayas a presentar y quien te pueda. Ahora sí me imagino que debe haber hasta alguien que pueda como que hacerlas de agente
y de acuerdo al tipo de perfil los pueda ayudar a insertarse en algún tipo de mercado donde se puedan presentar sus shows. Aquí en México, sí, definitivamente yo creo que lo más popular es La Más Draga. O sea, el programa La Más Draga a nivel nacional es como el más... O sea, de hecho, con el tema de la pandemia hubo un fenómeno donde o sea, generalmente las drag queens trabajan en clubes, en bares, en centros nocturnos de forma presencial. Entonces, con el tema de la pandemia, pues cerraron los bares y estas personas que se dedican a esto perdieron su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, como una reinvención, fue precisamente encontrar estas plataformas, como muchos otros sectores pasaron, en esta también, que a través de internet, en este caso particular YouTube, fue como ellas encontraron, o ellos encontraron, seguir y mantenerse vigentes, tan así que hoy en día, bueno, del 2021 al 2025, YouTube registró más de 400 millones de vistas globales al año. Esto, ellos tienen registro de 550 canales o sea, 550 canales que aportan activos, o sea, de drag, que hacen drag, ¿no? Que ya sea que critiquen el drag, que a lo mejor te enseñen a maquillarte, a vestirte, un podcast conducido por alguna drag queen, o sea, todos esos formatos, pues para ellos sí representa, o sea, 400 millones de vistas es muchísimo lo que está generando en YouTube este tipo de contenido, ¿no? Pasamos de ser como esa parte de emular en una obra de teatro, ¿no? Y donde era a lo mejor hasta un extra, ¿no? Como no era el personaje principal, a ser totalmente el personaje principal de un podcast o de un lugar o de tener un canal, un espacio para ti y tú desarrollar toda tu creatividad, ¿no? O sea, eso es lo que yo logré encontrar. ¿Tú tienes algo que aportar? Bueno, yo lo que vi es como que, o me interesó en lo particular como encontrar información de México, o sea, me llamó la atención. La Más Draga, o sea, cómo estaba como el mercado en México. Y sí, en efecto, yo lo que encontré es que es difícil porque tampoco es que esto sea La Más Draga una empresa como tal que tú digas, no, grandísima, una empresa pública, algo así que vaya a dar números públicos, no. Entonces, más o menos entre lo que han entrevistado a ex concursantes, presentadoras, etcétera, que te dicen, que la inversión sobre todo es muy grande de los participantes. Uno, porque es el tipo de formato, ya estás en un show ya más grande, más ambicioso, entonces pues le tienen que invertir muchísimo más, que va desde los 5,000 pesos de inversión hasta los 20,000 por uno de los vestuarios. Y si bien te va, porque hay otros concursantes, Letal creo que en una declaró que había gastado en un solo vestuario más de 50,000 pesos. Y alguien dijo que otra participante había gastado así también 50, 60,000 pesos, y que aunque la gente pensaría que no, que sí, porque nada más toda la decoración de los cristales, que eran Swarovski, todas esas cosas, todo el maquillaje, todas las cosas, o solo como un outfit que iban a presentar, llevaba esa cantidad de dinero luego. Que las cantidades de maquillaje, las calidades de maquillaje, el vestuario que en efecto está ahora sí que muy custom, muy hecho en casa para ellos, en realidad. Entonces si no sabes coser, ya ahí tienes un tema, porque no lo puedes crear tú mismo. Entonces es como mandarte a hacer el traje, chalala, y que la inversión era muy cara y la remuneración sí no va la mayoría de las veces tan acorde a lo que se le tiene que invertir para hacer un drag con una calidad ya superior. Obvio, te dicen cuando tú tienes talento, cuando tienes así tú, no sé, el pintalabio, los tacones, una peluca y chalala, y resuelve. Pero pues sí, ya cuando hablas de cosas un poco más profesionales, mucho más serias, pues no basta solo con el talento. Tienes que... Sí, y La Más Draga viene a ser como, por si tiene 618,000 suscriptores. O sea, estás hablando de que no es poca cosa. Ya a nivel de audiencia es muchísima audiencia. Es una audiencia bien interesante. ¿No? O sea, tiene vistas totales registradas en su canal de YouTube
170,000. No, 170,000 millones. Yo tengo como de 165 millones, pero sí me imagino. No, yo lo estoy diciendo mal. Ajá. Sí, son como 165 millones de vistas aproximadamente lo que tienen registrado, cerca de 500 videos publicados y según estimaciones generan mensualmente su canal de YouTube únicamente, lo que está puesto en YouTube entre $1,000 y $3,000, que es lo que más o menos generan al mes, pueden llegar a generar. Sí. También hay formatos ya en televisión como, o sea, en televisión nacional, porque México no había tenido su propia Drag Race de RuPaul, y entonces ya van por la segunda temporada con el formato de RuPaul, ¿no? El La Más Draga es como más un formato muy mexicano, más muy latino, casero, más casero, pero pues de todas formas le ha dignificado y ha servido como una puerta para que en México se empiece a hacer notar el drag y el tipo de drag que están haciendo. Que también es un proyecto que yo siento que ha crecido, porque cuando yo empecé contigo me acuerdo que vi como una temporada o algo así, te dije, ay, no, está como de... Necesita todavía un poco más, y ni siquiera las actuaciones, sino yo lo veía como a nivel de escenografía, la producción y así, no de los participantes. Y ya ahora que esta última temporada, así te dicen, no, sí, ya han podido mejorar, ha ido creciendo el proyecto. Y me da gusto porque, bueno, pues sí, son proyectos que vale mucho la pena no dejarlos morir, sino seguirles dando continuidad. Entonces, sobre todo porque además es un producto nacional. No, ahora sí que no viene de una franquicia como RuPaul, que viene, ya trae toda una industria detrás, toda una producción gigante. Entonces, esto sí creció, yo creo que desde cero, comenzó como bien desde abajo y ha ido mejorando mucho el proyecto. Pues bueno, ¿querías agregar algo más? No, pues yo creo que a manera de conclusión es como el drag tiene una historia muy interesante, que sus orígenes no siempre vinieron acompañados expresamente a la comunidad LGBT, o sea, porque no tampoco se sabe si estos hombres, por ejemplo, en la época de victoriana, que hacían teatro, no necesariamente tenían que ser como pertenecer a la comunidad gay, sino era como una forma artística, una expresión teatral, cómo se vino manejando y cómo esto fue evolucionando como arte, pero también como movimiento social y estuvo acompañado. Y que más allá, o sea, es bueno como reflexionarlo y entenderlo, porque muchas veces como comunidad incluso se llega como a segregar. Bueno, es que es vestida, es que traga, es que... Pero sí hay todo, o sea, sí uno tiene que ser más consciente y dar más apoyo. No es que te guste, a lo mejor porque digo, bueno, yo ni siquiera consumo ni soy súper fan y así, pero sí ya le prestaría más atención a partir de lo que sé, porque sí sé que hay toda una industria, todo un movimiento, hay todo un trabajo artístico detrás de cada uno de estos personajes, de estos artistas que tienen que hacen, que realizan el arte del drama. Sí, o sea, yo creo que es como, no sé, a las personas no les gusta el reggaetón y no por eso deja de existir el reggaetón, ¿no? No. Entonces, esto es igual, o sea, el drag no le gusta a todo el mundo, está bien que no les gusta a todo el mundo. No te representa, está bien que no te represente, pero sí ha tenido luchas por ti. O sea, sí, totalmente. Y eso no se va a minimizar, ¿no? O sea, eso no va a dejar de haber existido y se les agradece. Es un arte muy complejo, es un arte que realmente muchas de estas personas lo hacen por mera pasión, ¿no? Porque es costoso, porque todavía hay mucho estigma en esas partes de, es que te gusta andar en tacones, mismo dentro de la comunidad. Sí, durante muchos años hubo esa parte como de, pues estás vestida, ¿no? Y entonces ver que también es una forma de expresión, que detrás de esa peluca hay un ser humano y está haciendo pues lo que le gusta, ¿no? O sea, sí, hay todo un artista detrás. Pero hay un artista detrás y un equipo de trabajo impresionante que ayuda a contar y a tener todo un personaje, porque llegan a crear pues precisamente esto, un personaje que les ayuda a lo mejor a ellos a transmitir
y a aceptar cosas que el mundo les dijo que no podían merecer. Entonces, en ese mundo son merecedoras y es su forma de expresar y de decir, sí lo puedo hacer. Yo creo que aunque no te represente, sí apoya, porque no nos podemos olvidar de que seguimos siendo un grupo de minorías. Y dentro de esas minorías están ellos. Entonces, si nosotros somos grupo de minoría, no puede ser posible que nos segreguemos aún así dentro de la propia comunidad. Y pues bueno, este es nuestro primer acercamiento con este tema. En realidad nosotros, pues sí estamos muy alejados de todo este mundo. Tenemos amigos que lo consumen mucho, pero nosotros en realidad, pues, nuestro día a día no es... Sí, nuestro día a día no es la mirada, es como una mirada más desde la historia que desde una mirada como fan y un alto consumidor del drag. Sí, definitivamente no, pero sabemos que a muchas personas también les pasa como a nosotros, esa parte de, bueno, ¿qué es eso y por qué existe eso, no? O sea, ¿para qué es o por qué, cómo funciona? Y este es nuestro pequeño primer capítulo que a lo mejor en algún momento volveremos a retomar más informados, con otra perspectiva, pero pues espero que les haya servido o ayudado de alguna forma. A nosotros nos ayudó como a entender un poquito más. Y pues bueno, esto nos tocó juntos. Yo soy Carlos Manuel. Yo soy José Luis. Compartan por favor ahí con alguien si quieren pues esta información, ¿no? Sí, si les hace útil, si se les hace interesante, compartan, coméntenlo, cómo lo sienten, cómo lo ven, cuál es su punto de vista. Todo, pues, es válido siempre y es importante saber qué piensan. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao. Detrás de una peluca no solo hay maquillaje. Hay historias que no entran en un tuit, cicatrices que no se ven en cámara lenta. Hay quienes encontraron en el drag su primer hogar, su familia elegida, su forma de decir aquí estoy. Y aunque tú no te maquilles, aunque nunca hayas hecho lip sync frente al espejo, si alguna vez fingiste para sobrevivir, si alguna vez actuaste para que te amaran, entonces, de alguna forma, también te ha tocado ponerte una peluca. Porque al final, eso también nos tocó juntos.